Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto poder saludarlos, poder compartir con ustedes una nueva semana del estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar leyendo y analizando los párrafos principales de los capítulos 34, 35 y 36 del libro de Génesis, que cierran un poco la historia de Jacob como personaje principal, ¿no? Porque después, en los capítulos que siguen las próximas semanas, también se va a mencionar a Jacob, pero ya no va a ser el personaje principal. El personaje principal de la historia va a pasar a ser su hijo José, ¿no? Pero los capítulos de hoy cierran un poco la historia con Jacob como personaje principal, si bien el capítulo 34 arranca con algo que le sucede a su hija, ¿no? A Dina, que era hija de Jacob y de su esposa Lea. El versículo 1 dice: Dina, la hija que Lea había dado a Jacob, salió a ver a las hijas del país. No fue una buena idea la de la hija de Jacob. Según los comentaristas bíblicos, esta niña tenía unos 15 años cuando suceden los hechos narrados aquí. Recordemos que Jacob estaba camino a la casa de su padre, ¿no? Después que había salido de lo de Labán, que ya se había encontrado con Esaú, como vimos en los episodios anteriores. Él estaba camino a la casa de su padre, ¿no? A su tierra natal. Y en ese camino estaba rodeado de distintos pueblos o aldeas con gente que no tenía el temor de Dios en sus corazones, es decir, con gente que no respetaba a Dios. Esto lo hemos visto ya en varios capítulos, las características de los antediluvianos, la característica de la gente en la época del diluvio, las características de la gente también cuando fue destruida Sodoma y Gomorra. La gente que no adoraba a Dios vivía de una manera muy violenta, ¿no? en aquellos años y en aquellos lugares donde se practicaban asesinatos, violaciones, robos, estaban a la orden del día, ¿no? Lamentablemente. Por eso también Dios muchas veces preservaba a su pueblo y le decía: no se junten, no se emparenten, no tengan relación con estas personas, ¿no? Porque Dios sabía que de esa forma estaba protegiendo a sus hijos, a los herederos de la promesa. Por ese motivo Dios le daba ese consejo. Sin embargo, esta niña, ¿no? Dina, dice que salió a ver a las hijas del país, es decir, salió a mezclarse con las hijas de los pueblos que estaban allí alrededor. Tenía 15 años, ¿no? Lamentablemente está implícito, ¿no? En el relato. No hubo nadie en la familia que se haya percatado del peligro que esta chica iba a correr, ¿no? Al salir a encontrarse o a buscar amistades con chicas de esos pueblos. Lo cierto es que el versículo 2 dice que la vio Siquem, el hijo de Hamor, Hamor con H, no se escribe este nombre, Ebeo, que era un príncipe de aquella tierra, y este Siquem, ¿no? Hijo de Hamor, dice que la tomó, se acostó con ella y la deshonró, ¿no? Dando la idea de que la toma por la fuerza y siendo apenas una niña adolescente, ¿no? De tan solo 15 años. Después de cometer este hecho condenable, ¿no? Este muchacho Siquem dice que su corazón se apegó a Dina, ¿no? Se enamoró de la joven y le habló tiernamente. Es como que quiso después recomponer las cosas, quizás tomando dimensión de lo que había hecho, o realmente, no sé, después de lo que pasó y de su mal obrar, se habrá en su mente, podríamos decir, alguno podría decir enfermiza, ¿no? Porque lo que había hecho no estaba para nada bien, pero se termina enamorando, no sabemos qué es lo que ocurre después, cuestión que él como que quiere arreglar las cosas y se quiere casar con esta chica. Entonces le pide a su padre, ¿no? a este Hamor, que era el príncipe de ese lugar, que se la tomase por esposa, ¿no? El versículo 5 dice que oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y como sus hijos estaban con el ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos vinieron. Alguno podría sorprenderse, ¿no? Por la reacción de Jacob, porque ¿cómo reaccionaría hoy un padre en una situación tal, ¿no? Sin embargo, cuando veamos un poquito el contexto de la historia, nos vamos a dar cuenta que más allá de que evidentemente Jacob debe haber quedado choqueado, ¿no? Por la noticia y debe haber quedado dolido, actuó con prudencia, ¿no? Porque una reacción
rápida, furiosa o vengativa por parte de Jacob en ese momento, no sabemos qué implicancias podría haber tenido, ¿no? Y Jacob estaba en inferioridad de condiciones, atravesando terreno de gente que no amaba ni conocía a Dios, ¿no? Por lo tanto, más allá de las razones que puede haber en esta aparente no reacción de Jacob, se entiende que el patriarca lo hizo con prudencia y esperó justamente a que vinieran sus hijos, ¿no? Entonces el versículo 6 dice que Hamor, padre de Siquem, se dirigió a Jacob para hablar con él, y cuando los hijos de Jacob vinieron del campo y lo supieron, se indignaron mucho, porque Siquem había deshonrado a Israel con la hija de Jacob, lo que no debía haber hecho. O sea, la Biblia marca evidentemente que este hecho era condenable, ¿no? A partir de ahí, tanto este príncipe Hamor como su hijo Siquem, que era el que había cometido tal hecho, tratan de convencer a Jacob y a sus hijos de que se juntaran, ¿no? De que permitieran un casamiento, de que fueran un solo pueblo, de que vivieran juntos, ¿no? Como queriendo arreglar una situación que evidentemente estaba mal y era conflictiva. Se puede notar, sí, que en ningún momento hay arrepentimiento de Siquem, ¿no? Siquem en ningún momento le pide disculpas a Jacob por lo que había hecho. En ningún momento tampoco le pide perdón a sus hermanos, simplemente que él quiere arreglar la situación con un casamiento, ¿no? Pero no debemos pasar por alto esto, ¿no? En ningún momento hubo un pedido de disculpas o de perdón o de humillación por parte de este joven Siquem por el mal, ¿no?, que había hecho contra la hija de Jacob. Los hijos de Jacob van a proceder de una manera que también es reprochable, ¿no? Más allá de que humanamente alguno pudiera llegar a justificar algún tipo de venganza, ¿no?, por lo que había sucedido, pero a los ojos de Dios no estaba bien tampoco la manera en que iban a proceder los hijos de Jacob. En el versículo 15, ¿no?, ante esta propuesta de Siquem y de su padre Hamor de que haya un casamiento, de establecer parentesco, de vivir juntos, en el versículo 15 del capítulo 34 dice que los hermanos de Dina, ¿no?, los hijos de Jacob, dicen: con esta condición los complaceremos. Si han de ser como nosotros, que se circuncide todo varón entre ustedes, ¿no? La señal del pacto que tienen los israelitas hasta el día de hoy, ¿no? Dice: entonces les daremos nuestras hijas y tomaremos las de ustedes, habitaremos con ustedes y seremos un pueblo. Pero si no prestan oído, dice, para circuncidarse, tomaremos a vuestra hermana y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, su hijo. ¿Qué es lo reprochable de esto? Que en realidad la intención de los hermanos de Jacob en ningún momento era hacer un pacto. La intención de ellos no era que esta gente se circuncidara y entonces iban a unirse como ellos le estaban diciendo. O sea, estaban engañando, estaban queriéndoles hacer creer algo a Siquem y a su padre con palabras engañosas. Pero no solamente que estaban queriéndole hacer creer algo con palabras engañosas, sino que hoy podríamos decir, ¿no?, con nuestros términos, estaban usando a la religión para engañar, ¿no? Porque estaban usando una señal del pacto que Dios le había dado en ese momento, ¿no?, a los hijos de Israel. Lo estaban usando con un propósito de venganza, ¿no? O sea, el propósito de ellos no era que esta gente se convirtiera a la religión de ellos, que amaran también a Dios y vivir juntos. El propósito de ellos era otro, como va a quedar muy pronto en evidencia en el relato bíblico. Y acá hay otro llamado de amonestación, ¿no?, para nosotros, y otro alto que tenemos que hacer. Cuidado con usar la religión con malos propósitos. Uno podría decir: ¿y cómo se puede usar la religión con malos propósitos? Hay muchas formas en que se puede usar la religión por malos propósitos. De hecho, en prácticamente todas las religiones podríamos ver hoy ejemplos de personas que utilizan la religión como un negocio, ¿no? Lamentablemente, utilizan la religión como un negocio para sacarle dinero a las personas
y lamentablemente eso influye para mal en el corazón de muchas personas que ven esto y que rechazan después de plano cualquier creencia religiosa porque ven esto, ¿no? Le causan a la causa de Dios le causa una afrenta terrible que haya personas que usen la religión con fines económicos. Hay personas que usan la religión para adquirir o para tener poder. Creo que hay ejemplos muy claros, ¿no? Hoy día de cómo algunos utilizan la religión para influir en la política, ¿no? Para influir en los gobiernos, yendo por otro camino muy distinto al que Jesús nos señaló en los evangelios, quien vino a morir por los pecadores, quien vino a entregar su vida por nuestra salvación, ¿no? Estas personas hoy día hay muchas que utilizan la religión para tener poder, ¿no? Hay quienes utilizan la religión como pantalla, ¿no? Personas que viven una doble vida y que utilizan la religión y que quizás procuran tener cargos, ¿no?, religiosos con tal de poder mostrarse de una manera ante su familia o ante la sociedad de una manera, pero que en realidad después actúan completamente de otra, totalmente contraria a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Entonces, vuelvo al concepto, cuidado con usar la religión con propósitos egoístas, ¿no? Con propósitos que tienen como fin estas cosas, ¿no? Como los 3 ejemplos que les mencioné recientemente. En este caso, los hermanos de Jacob usaron la religión para poder perpetrar una venganza, ¿no? Sigue diciendo el pasaje, en el versículo 24, que todos los que salían por la puerta de la ciudad obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo, y circuncidaron a todo varón. Al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, ¿no? Creo que todos saben, ¿no?, cómo es la práctica de la circuncisión, pero hoy día diríamos que es una cirugía, ¿no? Implica una cirugía, diríamos con un término moderno, la práctica de la circuncisión. Solamente que en aquellos días no tenían los avances quizás que hoy existen, ¿no? Dice que al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y fueron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y ahí se reveló el propósito, ¿no? El propósito de ellos no era que esta gente se convirtiera a Dios y se arrepintiera por lo que habían hecho. El propósito de ellos era la venganza, era destruir, ¿no?, a este Siquem que había mancillado a su hermana. También el versículo 27 dice que los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos, saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas, asnos, lo que había en la ciudad, en el campo, todos sus bienes. Se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo, ¿no?, lo que había en la casa. Tremenda la descripción. Más allá de que al principio uno podría llegar a simpatizar, ¿no?, con los hermanos, porque obviamente la indignación por lo que había acontecido, pero realmente lo que hicieron después, ¿no?, demostraron también lo lejos que estaba su corazón de Dios, ¿no? Un Dios que obviamente tampoco aprobaba lo que había sucedido, pero que un Dios que nos enseña a obrar de una manera distinta, diferente, no con violencia, engaño, robo, ¿no?, como hicieron aquí los hermanos de Dina. El versículo 30 dice que dijo Jacob a Simeón y a Leví: ustedes me han turbado, haciéndome abominable a los habitantes de esta tierra, al cananeo y al fereceo. Nosotros somos pocos, si se juntan contra mí y me atacan, seré destruido yo y mi casa. Jacob se indigna con lo que habían hecho sus hijos, no lo aprueba y les dicen: con lo que ustedes han hecho quedamos ahora totalmente expuestos, porque estamos en medio de pueblos que no temen a Dios, que obviamente iban a simpatizar muchos más con estos que ellos habían matado que con ellos. Y su vida corría peligro, ¿no? Su vida corría realmente peligro. Es interesante acá en este punto del relato, y ya haciendo el pasaje del 34 al 35, que en este momento, ¿no?, donde se ponen en peligro y donde realmente corrían peligro, ¿quién aparece? ¿No? Aparece nuestro Dios, ¿no? Aparece Dios para poder salvar a Jacob, para poder
arreglar todo eso que estaba tan roto y tan desastroso, ¿no?, en ese momento, y poder encauzar la situación, ¿no? En el versículo 35, Dios le habla a Jacob y le dice: levántate, sube a Betel y habita allí. Haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dijo entonces Jacob a su familia y a todos los que estaban con él: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes, límpiense y muden su vestido, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Interesante, ¿no? Cómo Jacob, consternado con el dolor de lo que le había pasado a su hija, con el dolor de la reacción de sus hijos, con el miedo por cómo habían girado los acontecimientos y ahora estaban vulnerables allí, rodeados de pueblos o de habitantes que podrían haber terminado con su vida. Jacob escucha la voz de Dios, ¿no? Y la voz de Dios era: hazme un altar, ¿no? La adoración. Acá aparece nuevamente la adoración. Fíjense que en este relato, al igual que pasó con Esaú, al igual que pasó con Labán, en ningún momento Jacob levanta una espada. O sea, ninguna de las batallas de Jacob fue con una espada en la mano, ¿no? Todas las batallas de Jacob fueron a través de la adoración, a través de presentar todas las cosas en oración a Dios, a través de adorar a Dios, de someterse a Dios y de buscar la dirección de Dios para su vida y el cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho a su abuelo Abraham y a su padre Isaac y que le había reafirmado a él. Interesantísimo, ¿no? Jacob no levantó una espada, lo vuelvo a repetir, no levantó espada contra Esaú, no levantó espada contra Labán, no levantó espada contra estos, ¿no?, que le habían hecho eso a su hija. Jacob, hombre de Dios, siempre puso todos los asuntos en las manos del Señor. Y me gusta lo que dice el versículo 3, ¿no? Dice: haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Qué lindo que nosotros podamos hacer propio esto y podamos adorar siempre al Dios que ha estado con nosotros en los momentos de nuestra angustia y al Dios que ha estado con nosotros en todos los caminos que hemos transitado hasta aquí, ¿no? Ojalá podamos tener este mismo pensamiento que Jacob. El versículo 7 dice que edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, que significa Dios de la casa de Dios, porque allí se le había aparecido cuando huía de su hermano. El versículo 9 dice: cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo. Y le dijo: tu nombre es Jacob, no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Además Dios le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac te la doy a ti y a tus descendientes después de ti. Y Dios subió del lugar donde había hablado con Jacob. Interesante, ¿no? Dios nuevamente que se le presenta para reafirmar todas las promesas que ya vimos en tantos capítulos anteriores, ¿no? Las promesas a Abraham, a Isaac, que después le reafirmaba el mismo Jacob y que ahora se las vuelve a reafirmar. Las promesas de bendición, de hacer de él una gran nación. Y me llamó la atención también el versículo 13, que dice: y Dios subió del lugar donde había hablado con Jacob, ¿no? Para que Dios suba, después de haber hablado, significa que primero tuvo que haber bajado, ¿no? Obviamente. Con lo cual, qué interesante, ¿no? Qué Dios tan grande. La Biblia nos presenta a un Dios poderosísimo, ¿no? Un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo ve, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente que puede estar en todas partes. Pero la Biblia nos presenta a ese Dios viniendo al encuentro del ser humano una y otra vez, ¿no? Qué grande que es Dios, ¿no? Qué maravilloso que es su amor, que a pesar de su gloria, a pesar de su grandeza, que nuestra mente no nos da ni para contemplar un pedacito así, ¿no? A pesar de eso, Dios viene al encuentro de sus hijos, ¿no? Dios fue al encuentro de Jacob y Dios va a tu encuentro, Dios viene a mi encuentro para librarnos de angustias, para hacer que enderezar nuestros pasos, para guiarnos por los caminos correctos, ¿no?, que Él desea para nuestra salvación. El versículo 15 dice que Jacob llamó a ese lugar
donde Dios le había hablado, Betel, ¿no? Y después de esto van a suceder una serie de cosas. La muerte de Raquel, ¿no? Una de las esposas de Jacob, a partir del versículo 16. Del 23 habla de los 12 hijos de Jacob, ¿no? Menciona allí las famosas 12 tribus, ¿no? De donde iba a desprenderse luego todo el pueblo de Israel, ¿no? Como nación, ya las 12 tribus de Israel. El versículo 27 narra la muerte de Isaac, ¿no? El padre de Jacob, que hace tiempo que no lo venía nombrando el relato, pero acá en el versículo 27 dice: después Jacob fue a visitar a Isaac su padre a Manre, en la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde había habitado Abraham e Isaac. Y los días de Isaac fueron 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue reunido con su pueblo, anciano y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Y después de eso, el capítulo 36 habla de los descendientes de Esaú, ¿no? Prácticamente es toda genealogía el capítulo 36, porque narra los descendientes de Esaú, el nombre de los hijos, los nietos, bueno, y de allí para adelante, toda una genealogía. Quizás del capítulo 36 lo que tenemos para decir es con quiénes se emparentó Esaú, ¿no? De dónde tomó esposas Esaú. Y si ustedes leen en sus Biblias van a ver que las esposas que Esaú fue tomando eran todas mujeres de esos pueblos justamente que no temían a Dios, ¿no? Con lo cual, poco a poco, los descendientes de Esaú, todos se fueron apartando del camino de Dios, ¿no? Y esas dos simientes, ¿no? De la cual el Génesis se refiere muchas veces desde su comienzo, con Caín y Abel, luego del asesinato de Abel, con Caín y Set, ¿no? De quién iba a venir la descendencia de los hijos de Dios. Luego en el diluvio, ¿no? Donde también, por un lado, la bendición para Sem, por otro lado, la maldición para Cam. Bueno, acá también nuevamente se comienza a ver esa división, ¿no? Por un lado, la descendencia de Jacob, quien seguía la línea de la promesa de Dios, y por el otro lado Esaú, emparentándose con gente que no amaba a Dios, teniendo descendientes que no amaban a Dios, y pueblos que en el futuro, inmediato, iban a empezar a convertirse luego en estorbo y en enemigos de Israel, ¿no? Muy interesante esta historia bíblica, creo que hay mucho para reflexionar, mucho para entender, mucho para aprender, pero me quedo con dos cosas, ¿no? Me quedo con Jacob, que para pelear todas sus batallas nunca levantó una espada, lo que levantó fueron altares y sus manos para orar, ¿no? Así que esa es la gran lección, creo que la principal lección que nosotros podemos sacar de estas historias, ¿no? Y por otro lado, el Dios que viene a nuestro encuentro, ¿no? El Dios que va al encuentro de Jacob, el Dios que viene al encuentro de cada uno de nosotros. Dejémonos encontrar por Dios, ¿no? Porque Dios muchas veces nos está buscando y nosotros nos vamos por otro camino, ¿no? No prestamos atención, no escuchamos la voz de Dios que nos está llamando o nos está hablando en nuestro corazón. Queridos amigos, que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga mucho. Acuérdense de compartir los videos con sus amigos, con sus parientes. Invítenos a que se suscriban, ayúdennos a poder crecer, ¿no? Nuestra masa de suscriptores. Y nuestro objetivo único es difundir la palabra de Dios, ¿no? Y que podamos humildemente, con oración, aprender de ella cada semana distintas lecciones, ¿no? Que nos va presentando la Escritura en este largo camino que hemos emprendido allí por Génesis 1 y que por la gracia de Dios algún día terminará llegando al Apocalipsis. Que Dios los bendiga y muy bonita semana para ustedes.